Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar como cada día con el DAX. Ayer movimiento perfecto, según lo que habíamos planeado. Habíamos dibujado una caja de distribución, vimos como el precio ya en asiática tocó la parte inferior, rebotó, volvió a tocar a testear la parte inferior, haciendo un nuevo mínimo con una pluma y a partir de aquí rebote. Llegó a la parte de arriba, hizo quiebre y confirmación, clarísimo, con cierre de velas por encima y milimétrico hasta los 12.411 esperados. Aquí tuvimos rebote y ha venido a dormir en sesión asiática de nuevo dentro de la caja de distribución. El kit, la clave para hoy, el mínimo que hicimos el día de ayer. Aquí en diario se ve muy claro. Esta es la vela, milimétrico al 12.411, rebote y hoy de momento continuación del nuevo movimiento marcado ya después del rebote. Estamos ya en la zona de los 12.185, por debajo de los 12.193 de la inferior de las dos cotas gemelas. Es importante el detalle. Sin embargo, solo con un nuevo mínimo por debajo de los 12.120 tendríamos la proyección bajista. Aquí en el flash de ayer por la noche ya lo explicaba claramente. Validación solo con un punto debajo de 12.120. Nos íbamos a la zona 12.042-12.000. Dependiendo de la fuerza. Ayer fue festivo en USA. Normalmente los días posteriores al día festivo suelen ser días de recorridos significativos. Por lo tanto, si llegado aquí tenemos un quiebre claro de aquí, quiebre con dos velas consecutivas y progresivas cerrando por debajo o con un quiebre claro de los 12.000, pullback y de nuevo volvemos a bajista. Siguiente objetivo la zona de los 11.876 hasta la zona de validación principal. Aquí en el flash era muy claro, es un poco complejo porque tenemos dos zonas de validación principal, 11.808 que nos dispara hacia la zona de los 11.433 como objetivo primario y por arriba tenemos la zona de los 12.705 que si la pasamos, si hacemos un máximo por encima, nos dispara a la zona de los 13.228 y hasta una directriz de medio plazo, que hay entre los 13.228 y los 13.494. Claro, ¿qué ocurre? Están muy lejanas, están muy separadas estas dos zonas de validación. Entonces, en gráfico de una hora hemos podido determinar otras validaciones menos importantes, pero que nos dan por tramos. Por la parte de arriba era de resistencia en resistencia, hasta el 161% posible, y por la parte de abajo tenemos soportes en las diferentes cotas históricas, porque los soportes dinámicos están todos ya por la parte superior. Por lo tanto, un nuevo mínimo por debajo de los 12.120, fijaros que es donde actuó clarísimamente de soporte, la caja de distribución dibujada ya el pasado domingo. Por lo tanto, si conseguimos romper los 12.120, estos serían los movimientos esperados. Por debajo de los 11.876, aquí tenemos la zona de la directriz, otra directriz también de medio plazo, que fue donde rebotó precisamente el precio y nos envió hacia esta zona superior. Aquí podéis ver, en los 809 es donde estaba la zona de la directriz y fijaros qué movimiento tan espectacular. Por lo tanto, directriz importante. Solo el quiebre y validación y confirmación de esta directriz nos llevaría a las zonas inferiores 11.704, 11.433. Aquí vemos mucho más claramente el movimiento. Un nuevo mínimo por zonas 12.042, 12.000, quiebre 11.876 con posible pluma,
justo hasta la zona de validación. Cruzando la zona de validación nos vamos ya prácticamente a la zona de soporte resistencia de grandes gráficos y además llena de objetivos y proyecciones matemáticas. 11.704, 11.608, 11.433, 11.342. El DAO lo comentábamos ayer. Movimiento perfecto, testeo también en la zona 29.437. Zona cota histórica muy importante que coincidía además con la zona de corrección de diario. De nuevo volvió en rebote dejando solo una pluma y hoy tenemos continuación bajista. Alcanzada ya la nueva zona 28.958, 28.770, 780, perdón. La evolución es clara. Si perdemos esta zona y tenemos un nuevo mínimo por debajo de los 28.590, la siguiente zona son los 28.159, 28.000. Esta zona importante, porque ya estamos muy cerca de los 27.403. Fijaros que estamos hablando de muchos puntos de recorrido. En H4 vemos como nos estamos moviendo por debajo de la zona de corrección, ha llegado a la primera de las cotas diarias que conforman este grupo de dos y de momento normal, fijaros, incluso posible divergencia para venir a corregir de nuevo antes de continuar bajando. En H1, fuerza bajista entrante, sin embargo vemos como está chocando también en la cota histórica 28.958. Solo su quiebre nos llevará hasta la inferior, los 28.780, y solo, de aquí viene la importancia de tener las dos, solo el quiebre de la segunda, quiebre y confirmación con pullback o cerrando dos velas consecutivas y progresivas por debajo de los 28.780, automáticamente haríamos el nuevo tramo hasta la zona ya prácticamente de los 28.000. Muchos puntos en juego. Tened en cuenta que ayer fue festivo en USA, por lo tanto, hoy deberíamos tener un día de importantes recorridos. Esperar validaciones, sobre todo, muy importante, porque en la zona actual podíamos tener un rebote y podíamos venir a buscar de nuevo zonas de corrección, incluso zonas superiores, de nuevo volver a la cota histórica muy importante, muy conocida, que solo hubiera quedado una pequeña consolidación para volver a la cota. Por lo tanto, hay que esperar validaciones para poder operar. Solo por debajo de los 28.780, con clarísima validación, tenemos un tramo importante de más de 700 puntos por delante. Hasta que esto se produzca, hay que esperar, hay que tener paciencia. Mucha atención con el Nasdaq. El Nasdaq parece que está intentando romper, ayer no lo consiguió, ayer nos dejó una pluma de doji perfecta, sin embargo marcó nuevo mínimo, que es lo que en principio ha servido para que esta mañana volvamos a atacar la zona marcando nuevo mínimo. Fijaros que ayer fue un doji con un cierre de cuerpo, apertura y cierre de la vela en la misma cota histórica, 10.950. Si se confirma el cierre de velas por debajo, si tenemos un cierre de velas por debajo del mínimo actual y la vela de mañana empieza también por aquí, tenemos un rally importante bajista con el Nasdaq. 10.680, primera cota, 10.320 y muy probablemente hasta la zona de los 10.000, cota psicológica de primer orden. En gráfico de H4 vemos como hay posible entrada de divergencia que nos mandaría rápidamente a corrección, pero esto no se valida hasta que no cierra la vela. O sea, si hoy a las 13 horas se mantiene el precio en esta situación actual, que no ha evolucionado hacia abajo, muy posiblemente vendríamos de nuevo, lo que decía yo, hasta la zona mínimo de los 10.950. Zona de corrección de H4 además, que corresponde con la cota histórica, coinciden con la cota histórica. Sin embargo, podríamos tener este nuevo mínimo, salir por debajo, con lo cual desaparecería la divergencia. Se está formando porque está bien en curso y automáticamente venir a buscar ya el siguiente objetivo, que sería realmente importante. Sería ya validar prácticamente el quiebre de los 10.950 y por lo tanto dejar espacio importante abierto por la parte de abajo. Paciencia, de nuevo paciencia, hay que esperar, no está fácil. Aquí en gráfico de una hora vemos que mientras estemos por debajo de la zona de corrección,
seguimos hacia abajo. Fijaros que la Genial coincide en estas horas con la zona de la cota histórica muy importante, 10.950. Por lo tanto, mientras no pierda esta zona, mientras no nos situemos claramente por encima de los 10.950, la evolución del precio será claramente bajista, con los objetivos que ya hemos mencionado. Si se sitúa por encima, podríamos tener una corrección mayor viniendo a buscar de nuevo la zona de los 10.250-10.260. Prácticamente zona de corrección de gráfico de diario antes posiblemente de seguir bajando, porque ya ha marcado con nuevos mínimos la estructura clara y el camino. El FTSE claramente dependerá de lo que ocurra en el día de hoy. Parece que más concretamente de la vela actual, la vela de las 9 de la mañana. Fijaros que ha intentado una clara separación por quiebre de la cota histórica del 6.930, que hasta ahora había estado actuando clarísimamente de fuerte soporte, y de momento no lo está consiguiendo. Ha dejado o está dejando una importante pluma. Dependerá mucho del cierre de la vela actual. Si cerrara en la parte de abajo, separándonos claramente de los 6.930, tendríamos posiblemente evolución bajista importante en busca de nuevos mínimos. Solo un nuevo mínimo, ya lo explicaba ayer, por debajo de los 6.780 aproximadamente, tendríamos recorrido hasta la zona del 6.514. Atención, porque si no puede quebrar por la zona de abajo y en cambio sí quebrara por la zona de arriba, no tan solo podríamos volver a los 7.040, cota histórica muy importante, sino que con un nuevo máximo por encima de los 7.105 podríamos venir a buscar la zona incluso de los 7.250, 7.226 aproximadamente, un poco por encima de esta zona. Todo esto es complicado, o sea, estamos en una situación de estructura ambigua. Tanto puede salir por arriba como puede salir por abajo. Depende, la validación importante depende de los máximos y mínimo anterior. Por encima de los 7.105 nos vamos hacia arriba, por debajo de los 6.783 nos vamos hacia abajo. En medio de esta amplísima zona, ¿cómo operar? Pues esto, viendo exactamente gráficos más pequeños, gráfico de H4, gráfico de H1, exactamente cuál es la evolución del momento. Detalle importante, la saturación que había de movimiento, que estaba ya muy maduro, fijaros que ha desaparecido ya ha hecho el movimiento correctivo esperado. Por lo tanto, podría ser que que tuviera más números la opción bajista. Sin embargo, estos son solo detalles, sensaciones. Los osciladores, al fin y al cabo, lo que nos dan es información de lo que ocurre en el mercado. Dentro del mercado, pero de lo que ocurre en el mercado. Por lo tanto, hay que esperar validaciones, claras validaciones. La más importante, la más clara y la que tenemos más rápidamente será cómo cierra exactamente la vela de las 9 y la siguiente vela, la de las 10, si hay una continuación bajista o si prefiere volver de nuevo mínimo hasta la zona de los 6.930 cota histórica. El Hansen, fijaros porque es que realmente es importante, es entender cómo y por qué se mueve el mercado. 18.580, varios días aquí actuando de fuerte soporte, al final lo quiebra, venimos a los 18.080, bajamos hasta los 16.920, testeo en la cota y rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la cota anterior. Qué importantes son las cotas históricas. Qué importante es estudiar muy bien el gráfico del instrumento que vayáis a operar. Estudiarlo desde tiempos, desde gráfico trimestral, gráfico mensual, gráfico semanal. Buscar cuáles son las zonas importantes. Buscar el cómo y el por qué. En qué zonas se va a parar el precio. Dónde vamos a tener los cambios de dirección. Es vital. Bueno, continuamos. Nuevo mínimo, fuerza bajista, veremos si se mantiene. Si conseguimos cerrar por debajo de los 16.920 y la siguiente vela, también la de las 10, hace un nuevo mínimo o cierra
por debajo de donde ha cerrado la vela anterior, la de las 9, automáticamente tendríamos una clara confirmación de quiebre y al siguiente objetivo importante porque hay muchos puntos en juego, 15.860. Fijaros que son más de 1.000 puntos en el Hansen. En gráfico de 4 horas vemos cómo estamos en el momento de los movimientos de impulso, entra la fuerza, en el momento en que va a corregir, desaparece la fuerza. La vela actual, la que ha empezado a las 9 y cierra a las 13 horas, de momento al ser una vela muy cercana a la cota histórica diaria, es una vela de indecisión. Fijaros que tenemos hasta posibles divergencias para venir no solo a la cota, sino incluso a la zona de corrección de H4, 17.045, antes de seguir bajando. Si conseguimos cerrar por debajo, si aquí ya ha cerrado por debajo 16.920 y la vela actual cierra aquí en la zona de los 16.785, ya desaparecerían las dudas del mercado y empezaría este largo rally que supongo que sería en varios días, ni muchísimo menos en un día. Además, el Hansen, pensad que ya ha hecho la mitad del día, ya ha tenido la operativa en asiática. Por lo tanto, paciencia. Pero si tenemos este cierre de velas por aquí, que a la una cierra, a la una, estamos hablando de velas de 4 horas, a la una cierra por debajo de la vela anterior, tendríamos una clarísima validación ya de estructura. Correcciones aparte, vendríamos a buscar la zona de los 15.860. En gráfico de 1 hora, poco que decir, solo que al llegar a la situación a la altura de la cota, fijaros, indecisión total. Un doji sin nada de cuerpo y ahora está prácticamente en una situación parecida. En apertura ha bajado en pluma, no lo ha conseguido y ahora se está moviendo prácticamente como si quisiera volver a la cota histórica y zona de corrección. Solo despegándonos de esta zona, solo validando el quiebre, sobre todo aquí lo tenemos mucho más fácil. En H4, solo si la vela de las 13 horas cierra por aquí debajo, en la zona de los 16.800, 16.820, 16.840, cierra por debajo de la inferior de la vela anterior y ya tendríamos una validación bastante clara para tener un trade de alta probabilidad de muchos puntos por delante. El IBEX también en situación de ambigüedad, más claro porque ha llegado ya muchísimo más abajo. La clave, sin ninguna duda, la vela actual, la vela de las 9 también, como explicábamos antes, tanto en 1 hora como en 4 horas. Fijaros que ha hecho un movimiento, ha dejado una clarísima pluma muy larga y de momento está ya por encima de la zona de apertura de la vela de las 9. Muy importante cómo cierre esta vela. Se mantiene en principio lo que parece la fuerza bajista, pero lo que siempre habla es el mercado. Todas las respuestas siempre están en el mercado, en el gráfico, no en los osciladores. Los osciladores solo ayudan. Importante, si cierra por arriba, posible que tengamos una corrección o que se quede incluso vuelva hasta la zona de corrección de diario en una primera fase. Veríamos si para hacer un 1-2 antes de caer con mucha más fuerza o si nos lleva a una situación de corrección de nuevo, viniendo a buscar la zona de los 7.967 en varios días. O una corrección, sí, porque prácticamente ya coincide un nuevo máximo por encima de los 7.703, nos llevaría a los 7.967. Está complicado. Paciencia, hay que esperar sobre todo el día de hoy. No solo la vela de las 9, que sí que es muy importante, pero las siguientes velas del día. A ver exactamente qué es lo que hace. Fijaros que está muy cerca de un posible nuevo ataque a la zona de los 7.300. Por lo tanto, si vuelve a bajar hasta la zona que ya ha bajado, de segundas ya sería muy fácil, muy claro el movimiento posible hasta la zona, segundo ataque a la zona de los 7.300, además con posible evolución por la parte inferior y con un nuevo mínimo en los 7.189. Recordar que tenemos un amplísimo terreno ahora, zona prácticamente muy poco visitada, por lo tanto las distancias entre cota histórica y cota histórica son abismales. Por lo tanto, un nuevo mínimo por debajo de los 7.185 o 189 automáticamente nos dispararía en varios días, semanas, en busca ya de los 6.425.
Recordar que la zona de proyección matemática principal de la onda del movimiento en curso que estamos analizando y que estamos siguiendo, la tenemos en los 5.935. Obviamente ni esta semana, ni la que viene, ni posiblemente este mes. Las distancias empiezan a ser muy abismales, pero sí que es un poco la dirección donde vamos, posiblemente para el primer trimestre del año que viene. De momento, en el corto plazo, que es lo que más interesa a muchos, esto, a ver cómo acaba la vela de las 9. Solo con que acabe por esta zona de aquí, aproximadamente, en la zona de los 7.350, 7.340, ya tendríamos prácticamente una validación para venir a atacar de segundas la cota histórica muy importante de los 7.300. Lo mismo que explicaba antes. Hemos bajado, hemos llegado a la cota histórica muy importante, fijaros que no ha podido, hemos tenido rebote. ¿Hasta dónde? Hasta la cota histórica anterior. 7.665, llega hasta la zona de la cota, de nuevo rebote y volvemos de nuevo en impulso en la tendencia, sin fuerza, detalle importante. Así como aquí las velas eran con fuerza todas, vemos como de momento aquí en diario no ha entrado todavía la fuerza. Además está, lo dicho, está en una situación de ambigüedad. Solo tenéis que ver que nos está empezando a marcar incluso posible corrección. Si fuera así, la corrección sería importante. Estamos hablando de diario. Paciencia. Ahora vuelve a bajar. Hay que tener paciencia y hay que esperar los cierres y las validaciones. Nunca hay que tener prisa por estar dentro del mercado. Hay que estar dentro del mercado cuando sea rentable. Esto ha sido todo con los índices. Vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversoratrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. Ayer lo comentamos y así fue. Quiebre, validación de zona de corrección, Genial Line, quiebre de Genial Line, cinta azul, rebote, 91.56, cota histórica muy importante, actuó en su momento de clara resistencia, fijaros que vino a testearla, pero no tuvimos nuevo alto, aquí no tuvimos nuevo cierre por arriba, dejó solo una pluma cerrando la vela en la zona de cota histórica y automáticamente venimos mínimo a zona de corrección de diario. Zona de corrección de diario que es amplia. Vamos aquí, si vamos a la zona, al gráfico de 4 horas, igual lo vemos con más claridad. Zona de Genial Line, la zona de los 8.800, parte superior de la cota de dirección de la zona de corrección de diario. Si tenemos quiebre de la zona de los 8.800, el siguiente objetivo 85.98. Esta es la evolución. Claramente vemos como entrada de fuerza en gráfico de una hora, una vela de color marrón después de todas estas velas sin, fijaros, este lateral sin ningún tipo de fuerza, parece que quiere entrar fuerza bajista. Estamos con vela en curso, faltan todavía 25 minutos para cerrar esta vela, por lo tanto hay que esperar, pero es muy probable que vengamos a la zona esta de corrección de diario. La clave, mira gráfico de 4 horas, también lo podemos ver con el gráfico de una hora aproximadamente. Fijaros, el testeo justo a la cinta azul sería prácticamente igual que la Genial Line. Si vemos que tenemos cierre de velas por debajo de la parte inicial de la cinta azul, atención porque podríamos venir de nuevo a la zona de los 85-98. Veremos si esto se va a quedar en solo una corrección, todo el ruido provocado por la reunión de la OPEP y de la reducción de 2 millones de barriles, etcétera, 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 pero es que las economías de todo el mundo se están enfriando a una alta velocidad, con lo cual tampoco va a hacer falta tanto petróleo. Veremos cómo acaba un poco todo el tema energético, porque fácil no está, cada vez parece más complicado. Sin embargo, lo nuestro son los mercados y los mercados son los gráficos con el análisis técnico. De momento parece que es claro, bueno, claro no, casi seguro el testeo a la zona de los 8.800
y a partir de aquí mucha atención a ver qué es lo que hace el precio, a ver cómo se comporta sobre todo en H1. Si en la zona aquí de la cinta azul tenemos un rebote o si seguimos hacia abajo. Si seguimos con cierre de velas hacia abajo, muy probable que vengamos a buscar mínimo la zona de los 85,98. El oro, personalmente me lo ha vuelto a jugar. Teníamos aquí una clara validación para venir a buscar la zona superior 1750, 53, 63, 73, sobre todo 73 con la cota histórica muy importante. De momento, igual lo hace, pero de momento el movimiento ha sido bajista. Fijaros que el día de ayer de nuevo perdimos la zona de la Genial Line y además perdimos la zona de corrección y además acabó cerrando por debajo de los 1677. Yo esperaba que hiciera este movimiento con pluma hasta los 1677, pero que rebotara con claridad hacia arriba. No, cerró en la zona de los 1668 y hoy parece que tenemos evolución, continuación de la evolución bajista. Muy importante lo que haga el día de hoy. Vemos en 4 horas como estamos prácticamente en lateral desde hace muchas horas. En gráfico de 1 hora también se ve perfectamente. Desapareció esta fuerza bajista tan clara que dio este trade para los scalpers, eh, perfecto prácticamente, incluso para los de intradía que estáis operando el oro en bajista, porque fijaros que marcando perfectamente la zona de corrección no teníais ninguna salida, prácticamente hasta esta zona de aquí. Por lo tanto, trade muy rentable. Uh, es lo que hay. Veremos cómo evoluciona, veremos qué ocurre en esta zona actual, veremos qué ocurre cuando la Genial Aldo toque ya la zona cero y diga que o ponemos final a la corrección y seguimos con impulso bajista, o si se pone por encima volveremos a hacer una situación de AB que nos llevaría todavía muchísimo más arriba en principio de la zona de los 1733. Podríamos venir a buscar los 1792, incluso los 1800. Complicado el oro, para mí al menos, porque me tiene muy perdido a nivel estructural. Y no me gusta para nada, cuando no tengo clara la estructura, no me gusta para nada porque me llevo estas sorpresas y me genero pérdidas. Pero es lo que hay, el mercado es así, a veces se gana, a veces se pierde. Lo dicho, de momento muy importante el cierre de hoy, pero si cerrara en la situación actual, muy posiblemente seguiríamos todavía con más impulso bajista. Si no cerrara en la situación actual, si viniera a cerrar otra vez por arriba, que no tuviéramos una continuación de este movimiento tan claro de la vela de ayer, otra vez volveríamos a generar una situación de dudas. Para mí, pero para mí, no, y porque tengo la sensación que tengo, seguro que para los que operáis el oro y lo tenéis mucho más conocido que yo, lo estáis operando con mucha más tranquilidad. Pero para mí, de momento, muy complicado operar el oro. El Bitcoin. Ayer decía que una de las claves era un mínimo por debajo de los 18.930, validación mucho más clara con un mínimo por debajo de los 18.500 o 18.490. De momento no lo ha hecho, se ha quedado la pluma aquí y de momento parece en H4 que podríamos tener divergencia para volver a la zona de corrección. Rally muy interesante el del día de ayer, hasta prácticamente las 5 de la mañana del día de hoy, con mucha fuerza. Por lo tanto, sí que le tocaría, o es normal que le tocara, un movimiento correctivo hasta la zona de corrección, como este, antes de seguir bajando. Lo dicho, los que no estéis dentro del mercado, validación temprana con cierto riesgo en los 18.900 y mucho más clara en los 18.500. Estas son, estoy hablando siempre de validación para entrar en trade bajista. El objetivo, recordar que ya hace muchos meses está marcado las proyecciones superiores en los 17.167 y el eje del movimiento en los 13.853. Esta es la amplia zona objetivo, con proyecciones matemáticas también en la zona inferior, en los 12.200 y 10.850 aproximadamente. Pero por seguridad, la primer take profit en la zona de los 17.167. Por lo tanto, hay que esperar cuál es la evolución. Vemos como después de las 5 de la mañana, de 5 a 9, hemos tenido un doji
que es el que ha provocado precisamente el dibujo de la divergencia y que ahora posiblemente vengamos de nuevo a la zona de corrección. 19,230, 19,250. Incluso nos podrías llevar hasta la zona de la Genial, porque la zona de la Genial, 2, sí, 19,250. Ojo, podríamos tener este tramo incluso alcista. O en H1 podríamos rebotar y seguir movimiento sin acabar de marcar la divergencia. Recordar que esta vela va a cerrar a las 13 horas del día de hoy. Por lo tanto, paciencia, esperar, a ver qué es lo que hace, a ver si venimos a esta zona de corrección o a ver si se da la vuelta y marcamos nuevo mínimo, con lo cual ya desaparecen todas las dudas de los inversores y reemprendemos con fuerza el camino bajista. Fijaros que no tenemos fuerza de momento, son velas sin fuerza. Por lo tanto, yo pienso que después de esta validación y sobre todo después de esta, volvería a entrar fuerza, velas así de color marrón, que siempre son mucho más importantes, mucho más impulsivas, y ganaríamos espacio hacia la zona objetivo. Ayer lo decía y lo volví a repetir, como era lunes, era inicio de semana, y comentaba, inoperable. Para mí, inoperable ver la secuencia de velas de H4, que es todo este tramo con velas de H1, erráticas, solo aquí tres velas consecutivas en la misma dirección y ahora tres velas consecutivas hacia arriba. Zona de Genial Line, rebote en Genial Line, rebote en Genial Line. Ahora ha intentado, ha dejado pluma y parece que rebote en Genial Line. Sin embargo, por la parte de abajo, fijaros que ya estamos dejando importantes plumas. Por lo tanto, tampoco hay ninguna claridad para que siga bajando en el corto plazo. Complicado. Si conseguimos cierres de velas en H1 por encima de la zona actual, por encima de donde está el precio en estos momentos, en los 97,080 aproximadamente, que es la Genial Line de H1, dos cierres de velas consecutivos y progresivos por encima, vendríamos a buscar por encima de la zona de los 0,9755. Vendríamos a buscar, perdonad que no estaba el mouse, vendríamos a buscar la zona aquí, la zona de los 0,9775, ¿vale? Vendríamos por encima, posiblemente tocaríamos y volveríamos a la zona de la cota histórica importante. Uh, lo dicho, complicado, complicado, complicado. Posiblemente este movimiento sería con pluma de H4, porque son 4 horas cada vela, y nos quedaríamos en la misma zona. Quedaríamos aquí consolidando en la zona de los 0,9755. De momento estamos ligeramente por debajo. Si hiciera este movimiento nos quedaríamos, haríamos algún movimiento por encima de la cota y estaríamos encima de la cota consolidando. Por lo tanto, para los scalpers que operáis Forex y que operáis en par, es el más capitalizado de todos los pares Forex, importante lo que ocurra en la vela actual. Si tenemos cierre de velas de la vela de las 9 por encima de la situación actual, de los 0,971215 aproximadamente, y la siguiente vela cierra por encima, muy probablemente vendríamos a hacer este tramo hasta la parte superior de los 0,9755. El dólar yen lo ha estado peleando, pero no lo ha conseguido. No ha hecho un máximo por encima de la gran vela con plumas que consiguió. Bueno, esto fue la publicación del dato del IPC y esto fueron las palabras de un gobernador con mucha experiencia, que es el del Banco de Japón, el señor Kuroda. No ha conseguido nuevo máximo y al revés, parece que estamos un poco en fase negativa. Aquí la clave, igual que decíamos con el euro, en el caso de que consiguiéramos que la vela de las 9 cerrara por debajo de los 145,59, que es la situación actual, cerrara por debajo, y la vela de las 10 cerrara un poquito más abajo todavía, destino los 145,11, prácticamente 145. Fijaros, lejos de la zona de los 142,880, pero prácticamente dentro de la zona de corrección. O sea, lo normal sería que si conseguimos que ocurriera esto en el gráfico de una hora,
hoy viniéramos a buscar, o entre hoy y mañana, viniéramos a buscar la zona de corrección de diario de nuevo. Recordad que estamos con fuerza, ligera fuerza. Estas velas, estas cuatro velas han sido con fuerza. Fijaros que teníamos toda esta serie completamente lateral sin fuerza y a partir de aquí entró un poco de fuerza y nos ha llevado a la parte superior del último máximo, sin llegar a alcanzarlo. Y ahora, pues la situación de vértigo. Aquí se va a decidir. Los que operéis en dólar yen, tener muy claro que la zona clave para el día de hoy la tenéis aquí, en la zona de la Genial Line de diario, que a primeras horas en sesión europea está en los 145,60 aproximadamente. Solo cierres de vela por debajo de los 145,60 tendríamos este recorrido interesante hasta la zona de los 145. 145.10, 145. Si no se produce, atención, porque podríamos tener un nuevo ataque que esta vez posiblemente sí que ya hiciera nuevo máximo y nos dispararía en muy pocas velas directamente a los 146.400. O sea que la clave en el euro yen la tenéis exactamente aquí, en la zona actual. Para acabar, como cada día, con la libra dólar. Ah, complicado, fijaros, la libra sí que no, de momento no parece que tenga evolución. Seguimos con este amplísimo lateral ligeramente bajista, pero realmente inoperable. Parecía que entraba fuerza las últimas velas, las de sesión asiática de hoy, parecía que nos daban esta situación de posible impulso bajista. Vemos como poco a poco ha ido haciendo mínimos más bajos, pero la vela actual, la que cierra las 13 horas, ya veis dónde está. Indecisión total, no ha hecho nuevo mínimo, ya ha venido a esta zona de corrección, que era normal. Veremos cómo finaliza. También hay fuerza bajista fijaros que tenemos secuencia de fuerza bajista en H4 y fuerza bajista en H1 para el movimiento de hoy, para el movimiento de hoy, de preapertura y un poco antes de preapertura, final de asiática. Sin embargo, plumas muy largas, no se acaba de ver una seguridad clara en bajar. Fijaros además que estamos, la vela, tanto la de 4 horas como la de 1 hora, parece que quiere marcar nueva corrección. Está realmente complicado. Yo creo que aún podría bajar, tiene margen para bajar. Pero es que buscar la validación, buscar la entrada, es difícil. Después de corrección, igual si hace un nuevo mínimo por debajo de esta zona de aquí, a ver, de los prácticamente del 1.10, podía ser una posible entrada bajista, porque ha dejado las plumas por arriba. Pero tampoco está muy claro cuál es el objetivo. Fijaros que aquí nos mantenemos claramente con la madurez, con la saturación del movimiento. Estos puntitos que salen indican esto, muchísima madurez, mucha saturación de movimiento bajista, con lo cual como mínimo deberíamos de tener una corrección alcista bastante importante. Lo dicho, complicado. Si es onda A y es onda B, le queda recorrido. No mucho, pero le queda recorrido. Hasta la zona del 1.0870, hasta la zona del 1.0850. Podía llegar hasta esta zona de aquí, técnicamente. Pero cuesta de ver y cuando estamos en situaciones tan, lo que siempre explico, cuando estamos en final e inicio de nuevo movimiento, intentar operar estas zonas, ocurre esto. Es donde normalmente los traders pierden el 80% del dinero que pierden, lo pierden intentando operar este tipo de zonas. Las zonas de final y de inicio de nuevo movimiento. ¿Por qué? Porque es cuando el mercado va más indeciso, va más errático y es muchísimo más difícil operar. Bueno, esto ha sido todo. Yo pienso que hoy puede ser un buen día. Uh, Creo que va a haber recorridos. Normalmente después de un festivo en USA suele ocurrir, sobre todo en sesión americana. Por lo tanto, mucha atención, muy concentrados, que es un día que podríamos conseguir importantes rentabilidades con algunos de los instrumentos. Muchísima suerte y muy buenos trades.